Hola gente. Ya saben dar like y comentar. Que eso me ayuda un montón. Continuamos con el mangua. Decale la basura. Comenzamos. Empezamos viendo al padre del prota. Que piensa que el prota es diferente. No es que se haya vuelto más fuerte. O más inteligente. Pero que claramente. Su actitud no es la misma. Ahí es cuando llama a Hans. Y le ordena que busque información. Sobre el hijo bastardo de Flynn. El padre también piensa que el prota no es el único que ha cambiado. Porque hay una atmósfera peligrosa alrededor del continente. Entonces dice que tal vez tenga que reforzar los muros. Cambiamos de escena. Con el prota levantándose. El mayordomo Ron le dice que como estaba dormido, no lo quería despertar. El prota le pregunta si se lastimó el cuello. Pero Ron le dice que no es la gran cosa. Que solo lo rasguñó un gato. En ese momento se nos muestra a Ron y su hijo atacando a Choyan. Bueno, el prota dice que no le importa. Y se levanta de la cama. Ron le pregunta cómo estaba la limonada. Él le dice que estaba deliciosa. Y abre la puerta. Sorprendiéndose de que está Choyan esperándolo. Bueno, después de este incómodo comienzo de día, Choyan le dice que le pagara por la comida. El prota le contesta que no es necesario. Y piensa quién en su sano juicio usaría a Choyan para su propio beneficio. Choyan le dice que tiene una petición. El prota ya sabe lo que le va a pedir. Así que le dice que lo que necesite le diga a Hans o a Ron. Que ellos lo ayudaran porque es su invitado. Choyan le pregunta. ¿Por qué lo ayuda si ni lo conoce? El prota le responde. Que no es necesario conocerlo. Y que se va porque está ocupado. Pasamos a otra escena con el prota. Dándole mucho pan al árbol. Cuando se escucha una voz que le dice dame. Dame más. Él dice que es la voz de la mujer del libro. La sacerdotisa que murió de hambre. El prota se va diciendo que planea saciar al árbol hasta la mitad. Vamos a la ciudad. Con el prota diciendo que ayer agotó la reserva de la panadería. Así que tiene que buscar una nueva panadería. En ese momento aparece una mujer que le dice que tiene mucho pan en su panadería. El prota piensa que esa mujer sabe hacer negocios. Y le pide todo el pan. Mientras el prota sigue hablando con la gente. Vemos a alguien que le está espiando. Es el hijo de Ron que dice que su padre le pidió que lo espiara porque es un chico interesante. Él pensaba que no era importante. Pero ahora le da la razón. Pasamos a otra escena con el prota. Dándole a las niñas un frasquito. Ellas le dicen que no es pan. El prota empieza a recordar sobre su anterior vida. Él dice que era un huérfano. Que no tenía nada a su nombre. Y que por eso las personas le mostraban mucha simpatía. Él piensa que si hay alguna razón para mostrar simpatía. Por lástima. Dice que detesta ver a los niños en el dolor y la miseria. Vemos al prota dándole todo el pan al árbol. Él dice que parece que la oscuridad se está aclarando. En ese momento escucha un ruido. Se gira pensando que son las niñas. Pero son los gatitos que vio antes. Pasamos a otra escena con el prota y su padre. El padre le pide que vaya a la capital como representante de su familia. El padre le dice que siempre envía a su hermano. Pero como el prota es el primogénito, también le cuenta que la corona está organizando un gran evento. Y los hijos de los nobles están invitados. El padre dice que Basen hace 2 años que asiste a estos eventos. Pero que nunca ha ido a un evento real. Así que espera que él vaya. El prota nos cuenta que en la novela El evento real ocurre un incidente de terror de la plaza. Él nos dice que una organización secreta comete un ataque terrorista. Pero el que detiene la mitad de su plan
es Choyan. Él dice que Choyan salva innumerables vidas. Y se vuelve cercano a la familia real. A la vez desarrolla una amistad con el príncipe heredero. El prota dice que le dan escalofríos de tan solo pensarlo. Normalmente va Basen a estos eventos. Y piensa que tal vez debería pedirle que vaya él en su lugar, ya que no quiere ir a un lugar peligroso. Pero no puede pedírselo él mismo. El prota se pregunta por qué su padre le pide que vaya a este evento. El padre le dice que partirá en 5 días. El prota nos cuenta que si es en 5 días, el Kale original ya hubiera sido picadillo. Así que no hubiera sido capaz de ir al evento. El prota le dice que no entiende. Porque tiene que ir. Y que lo deje pensar qué va a hacer. El prota dice que Basen ha actuado como el sucesor de la familia desde hace 2 años. Él dice que debe intentarlo, ya que las posibilidades de volver ileso son altas. Además, si Basen muere, él se tendrá que hacer cargo de todo. Así que Basen tiene que sobrevivir para que él tenga una vida pacífica. Cambiamos de escena. Con el prota cruzándose con Hans. Hans le dice que la petición de su huésped. Pero el prota lo interrumpe en ese momento. Le ordena que traiga al invitado. Él también le dice que si no quiere venir, le diga que le pagara. Cambiamos de capítulo con el prota y Choyan. Choyan le dice que cuál es el pago. El prota piensa que va directo al grano. También dice que están apareciendo pequeños cambios en la historia de la novela, ya que ha dado su mayor esfuerzo para no cambiar muchas cosas. Pero si va a la capital, habrá grandes cambios. El prota le dice a Choyan que primero tiene que determinar de lo que es capaz de hacer. Pasamos a otra escena con el prota, pensando que el dinero es genial. También vemos a Ron, que le da un té de miel con limón, que hizo su hijo especialmente para el prota. Ron le dice que tenga una buena noche, y que siempre está a su lado. El prota dice que ese viejo le sacó todo el sueño que tenía. Ahora nos muestran un resumen de la entrevista. El prota empieza preguntándole si sabe cómo proteger a las personas. Choyan le dice que quiere decir. El prota piensa que esto es un gran cambio de planes, pero que esto lo beneficia más que antes. El prota nos dice que evitara que los miembros del grupo de Choyan obtengan poderes antiguos, mientras toma los que él necesita. Pero que esos poderes son inútiles para ellos. Volviendo a la entrevista. El prota dice que es bastante simple. Y le repite si es capaz de proteger a las personas, en lugar de matarlos. Choyan le responde que no está seguro. El prota le pregunta si entonces puede matar a las personas. Él le responde que sí puede. Entonces el prota le responde que también debería poder proteger a las personas. También le dice que será difícil pero no imposible. A lo que Choyan le responde que es verdad. Llegamos a la última pregunta. Y el prota le pregunta cómo se llama. El prota le dice que lo escucho de otras personas, pero que lo quiere escuchar del mismo. Así que ellos dos se presentan. Ahora le cuenta del trabajo que debe hacer. Y le da un papel. Choyan le dice Rosalind. Loco. Aquí se nos dice. La princesa del reino vecino que sobrevivió a un intento de asesinato Rosalind. Y la otra persona es el heredero del rey Lobo Locke. Él es el único sobreviviente de la tribu de los lobos azules. Locke parece débil y ordinario a primera vista. Pero cuando se vuelve loco, se convierte en un hombre lobo violento. Más cruel que nadie. Mientras tanto Rosalind tiene el poder más destructivo. Después de Choyan. Pero ella no quiere el trono. Su sueño es encontrar la torre mágica más grande en el continente, pero que con el tiempo se convertirá en una heroína. También cuenta que los que intentaron asesinar a Rosalind después fueron torturados por Beatrox.
y que pensar en eso le da escalofríos. El prota le dice a Choyan que empezará su viaje con él. Y que solo debe seguir las instrucciones que le dejo en el papel. El prota dice que la razón por la que Choyan lo acompañará hasta la mitad de camino. También dice que en la historia se presenta un Marqués como el villano después que Cale. El Marqués es el villano que sigue interponiéndose en el camino del príncipe heredero y Choyan. También dice que ese bastardo crió un dragón loco. Él nos cuenta que el Marqués trata de domesticar a un bebé dragón que tenía menos de 5 años. Pero que logra escapar, pero pierde la cabeza y se vuelve loco. También dice que Choyan termina matándolo al dragón negro. Y le regala la libertad acabando con su vida. Pero el prota también tiene que ir a ese pueblo. Porque si no llegaría tarde a la capital. Entonces el prota le dice que vaya a la capital. Con los dueños de esos dos nombres. Choyan le pregunta que simplemente debe protegerlos. El prota le dice que eso depende de él. Pero que definitivamente tiene que ir a la capital. Y encontrarlo ileso. También le pregunta a Choyan que si puede protegerse solo. Pero él tarda en responderle que sí puede. Bueno, ahora se retira Choyan, pero antes. El prota le dice que todo lo que hablaron queda entre ellos. Cambiamos de escena con el prota pidiéndole dinero a su padre. Cambiamos de día y vemos al prota paseando por la ciudad. Él dice que es tan temprano y se siente como si hubiera visto una espeluznante película de terror. Y aquí recuerda que Ron le dijo que si quiere cazar un conejo, entonces tendrá que enseñarle cómo hacerlo. También le dice que cazarlos no es fácil, ya que no sabes cuándo saldrán corriendo. Que necesita ser paciente y lanzarse cuando esté seguro que lo matará. El prota piensa que ese viejo es aterrador, pero que le alegra que Ron lo acompañe a la capital. En ese momento llega un hombre, diciéndole que llegó temprano. El prota le pregunta si tiene las provisiones. El hombre se las da preguntándole si será el último día. El prota le responde que sí, pero que no se preocupe, porque volverá. El prota sigue su camino y se cruza con las niñas. Él piensa que parece que lo están esperando. Así que le da comida y se va. El prota llega al árbol. Él dice que hoy hay niebla. Así que nadie verá nada. Y empieza a darle pan. Después de un rato, empieza a brillar el agujero. El prota piensa que si le da el pan que le queda, esa luz saldrá del agujero. Pero el espíritu empieza a gritar que le dé más. El prota dice que esto no pasaba en la historia. Pero el prota sigue dándole pan. Y la luz sale del agujero, diciendo que le gustó mucho el pan. Y sigue hablando. El prota piensa que el resentimiento no era por la comida, sino porque nadie escuchaba su historia. Y la luz no se calla hasta que termina de contar su historia. El prota finge y le dice que sufrió mucho, que le da pena. La luz le agradece y le da su bendición que lo protegerá. Se nos cuenta que el escudo cuidará a su portador y se alojará en su corazón. Vaya rimas hago yo. El prota dice que según lo que leyó, si usa su poder, aparecerá un escudo irrompible al frente de él. Y llegamos al último capítulo. Con el prota feliz con su escudo. Él dice que por lo menos 2 veces lo puede usar. Y que cree que esto podría bloquear bastante bien un ataque de Choyan. Se nos cuenta que a diferencia de su nombre, el escudo se puede romper. Sin embargo, el escudo puede aguantar cada golpe que le den, pero recuperará la fuerza con la vitalidad del corazón que proviene del propietario. El prota dice que su corazón le da fuerza al escudo. Así que si su corazón se vuelve más fuerte, el escudo también lo hará. También dice que fortalecerá el escudo. De camino a la capital. Él dice que puede hacer que el escudo aguante 10 minutos si lo intentan matar.
Cambiamos de escena. Viendo a el prota cruzándose con los gatitos. En una noche lluviosa. Los gatitos lo empiezan a acariciar. Y el prota no sabe qué hacer. Así que vemos como el prota se lleva a los gatitos a su casa. Hans le pregunta qué es eso. El prota le dice que los agarre y no diga estupideces. Hans dice que son lindos y agradables gatitos atraído. También le dice que si puede cuidar a los gatitos. El prota le responde que como quiera. Le dice que como consejo para que se callen, que les dé comida y que ellos son hermanos. Los gatitos se sorprenden. El prota dice que ese olor a yerbas y el sutil olor a pan hace que recuerde cómo los conoció. De reojo le dice que si pensaban que él no se había dado cuenta. Él dice que el gato plateado es la hermana canosa y que el gato rojo es el hermano menor y que hablarán más tarde. El prota le pregunta a Hans: ¿dónde está Ron? Hans dice que el escucho que va a ir a la capital y que lo escoltara Choyan. Y que cuando Ron escuchó eso, fue a comprar suministros. Y que lo acompañó su hijo Beacrox. El prota piensa que esos tres se llevan muy bien. Hans le dice que esos tres parecen entusiasmados en servirle. Cambiamos de escena con el prota en la biblioteca. El prota le dice que prometió volver. Y va a cumplir su promesa. Billows le pregunta si le prepara el libro y el té como la última vez. Él le dice que le lleve 3 tazas de té. El prota nos cuenta que Billows al principio no era muy importante, pero que de pronto le daría su lealtad a Choyan, enseñando su ambición. Mientras el prota está pensando, Billows le dice que escucho que irá a la capital. El prota se sorprende que siga ahí. Billows le dice que también irá. Así que lo seguirá. Aquí nos dicen que Billows tarde o temprano se encontrará con Choyan. Billows le dice que parece que ha cambiado, que no es como su apodo. El prota dice basura. Y él le pregunta que si no se supone que el conde era un imbécil. El prota con una sonrisa le responde que si no puede llamar así a su padre o a su hermano. Y si continuara de ese modo. Le sigue preguntando que si está satisfecho con esta vida. El prota le dice que lleva siendo una basura durante 10 años. Desde que tenía 8 años. Y que está bien salir de la rutina por la que ha vivido tanto tiempo. Y que él no puede vivir como basura todo el tiempo. Y si no es así para él también. Billows se ríe a carcajadas. Y dice que tiene razón. Que está cansado de esto. Bueno gente, hasta acá dejamos este manga. Muchas gracias a los que se suscribieron. Y darle cariño a este vídeo para subir la siguiente parte.